Le agradecemos la invitación al Colegio Juan José Nieto. Gracias por la participación. Nosotras somos de la Institución Educativa Técnica San Pablo de Pueblo Nuevo. Mi nombre es Elisa Lara, mi compañera Ana Pamplona, Kelly Masud y Lina Niños. Y a continuación les presentaremos un cortometraje colombiano llamado Violeta. En uno de los tantos pueblos oscurecidos por los sin sombra, Violeta encontró voces de ayuda para seguir con su lucha y caminó en busca de la justicia. Allí denunciaría a los sin sombra, pero una vez que estuvo enfrente suyo, el repartidor de justicia la miró con indiferencia y le cerró la puerta en la cara. Inspirada por su dolor y para recordar siempre a las amarillas, Violeta empezó a tejer una mano. Nuestra ponencia se titula La reconciliación y el perdón derivan de un ser sentipensante. Durante mucho tiempo el pensar y el sentir estuvieron en un franco divorcio en la vida humana. Hoy las necesidades sociales, económicas y emocionales nos llevan a intentar un vínculo entre estos conceptos. Las nuevas narrativas del ser humano implican encontrar soluciones a circunstancias como la de Violeta. Sentimientos de dolor, rencor y venganza, donde la sola razón no es suficiente para sanar heridas y producir un verdadero cambio en el corazón del hombre. Los episodios sentimentales del hombre son una muestra de la necesidad de comprender las verdades del corazón, que lo más profundo del raciocinio humano no comprende. Como diría Blas Pascal, el corazón tiene razones que la razón no entiende. Además, nuestra condición humana en algunas circunstancias, al sentir, nos olvidamos de razonar y nos dejamos llevar del impulso o de la emoción por el cual pasemos en el momento. Ahora bien, en el país de las violetas, los naranjas, las lilas, los olvidados y los oprimidos, la necesidad de dar a luz la verdad y conocer la realidad de los hechos ocurridos son fiel testigos de la tragedia diaria de una historia ensangrentada, donde la razón y los sentimientos parecen no estar de acuerdo en el ideal del perdón y la reconciliación. Cuando miramos la historia narrada de Violeta, el cortometraje colombiano sobre la violencia contra la mujer en el conflicto armado, observamos un desespero por la venganza, hundiéndose en dolor y tristeza, sin encontrar más resultado que la muerte en vida. Se acaba la esperanza y con ella el amor, dando cabida a reconocer la injusticia de aquellos que silenciosamente tenían el poder y la habilidad de ayudar y no lo hicieron. Porque era más importante sus bolsillos que la alegría de impartir justicia y aplicar el derecho. Ahora nos preguntamos, ¿qué diferencia tiene esto con la realidad de nuestro país? En donde reina la desigualdad y la inseguridad a quedar sin esperanzas de volver a sonreír, sin tener una manta de recuerdos y aprender a vivir con ella para poder otorgar el perdón que necesitamos para progresar. Sí, el perdón. Palabra pequeña pero con gran potencia como para conmover un país entero, pero que hace efecto solo en lo personal. En estos tiempos en que la paz se hace visible en los escenarios políticos, cabe preguntarnos si para alcanzar el perdón y la reconciliación solo basta la exposición de la razón para llegar a este fin, o es necesaria la activa participación de los sentimientos para el éxito de un proceso de reconciliación. La reconciliación es el camino para la reconstrucción del tejido emocional afectado, y no solo eso, sino para su fortalecimiento. Esta no borra el daño ni restaura la relación al punto anterior al daño, sino que crea una relación nueva, y ahí es impredecible el concurso entre este y el perdón. Toda reconciliación precisa del perdón, pero no todo perdón puede llevar a una reconciliación. ¿A qué me refiero? A que puedo decirte perdono de los dientes para afuera, pero realmente no estoy reconciliándome con esa persona. Teniendo en cuenta la condición de la naturaleza humana, desde el punto de vista de Thomas Hobbes, el hombre en su estado natural es un lobo para el hombre, ya que si dos hombres desean la misma cosa, y el camino que conduce al fin, que es su propia conservación y a su vez su deleitación, tan solo tratan de aniquilarse o sofuscarse uno a otro. Además, podemos inferir que es egoísta, competitivo, guerrista, etc. Analizando este texto, podemos decir que sería muy difícil que el hombre llegue a la reconciliación y el perdón, sabiendo que la naturaleza humana es competitiva y egoísta, lo cual nos indica que estaríamos más cerca de un estado de guerra que de un estado pacífico.
Considerando que la naturaleza humana, según Hobbes, está mediada por el egoísmo y por sentimientos negativos, es de vital importancia reconocer que la razón puede ayudar a contrarrestar emociones y sentimientos que vayan en contra de la dignidad humana. Sin embargo, a lo largo de la historia de la filosofía ha habido un rechazo a lo instintivo, emocional e inconsciente del ser humano, a favor de lo racional y científico. Frente a estas circunstancias, filósofos como Nietzsche reivindicaron la vida, lo irracional, los deseos y sentimientos humanos. En este orden de ideas, la dicotomía entre el pensamiento y el sentimiento cobra importancia el concepto de sentir pensante, según el intelectual colombiano Orlando Páez. Si observamos el contexto de la violencia en Colombia y el obrar de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, entenderemos la importancia de sentir con el corazón y el pensar con la cabeza. Con lo cual, veremos que en los procesos de perdón y reconciliación se necesita tanto raciocinio y los sentimientos para pasar por alto los horrores de la guerra. En el país de Violeta, Colombia, donde la violencia está normalizada en las ciudades, provincias y regiones, se hace menester cambiar el paradigma racionalista, que piensa que solo la razón puede resolver los conflictos humanos sin intervención de los sentimientos y emociones. Los crímenes atroces narrados en la Comisión para Esclarecer la Verdad son una muestra fehaciente de la sinrazón de la guerra. Además, los sentimientos narrados de las víctimas del conflicto armado en Colombia evidencian la pertinencia del análisis de las emociones que el dolor y el desarraigo del conflicto producen en el corazón de las víctimas, que les impide perdonar y reconciliarse con los victimarios. Esto tal vez conduce a pensar que los sentimientos y emociones son un obstáculo para la paz, el perdón y la reconciliación. En la filosofía clásica de los antiguos griegos encontraremos un referente tal vez con una connotación negativa sobre las emociones en Aristóteles. Las emociones influencian la formación de opiniones y en la formulación de los juicios, como lo afirma Aristóteles en su retórica. Para Aristóteles, es de acuerdo con las facultades emotivas donde los seres humanos son susceptibles de impresionarse y pasiones experimentadas de cierta manera o encontrarse en una de ellas. Esto quiere decir que las emociones pueden afectar el juicio y estar encargadas de subjetividad. Sin embargo, la emotividad y las pasiones humanas pueden llegar a impulsar el reconocimiento de las necesidades del otro. En este sentido de idea, la idea del sentipensante se hace relevante en los procesos de perdón y reconciliación, ya que el ser del hombre caribe es emocional y racional al mismo tiempo. Además, el corazón de las víctimas necesita perdonar no solo con la razón, sino también con el corazón. Cada relato de las víctimas en la Comisión de la Verdad no solamente muestra la condición hobbesiana del victimario, sino el ser emocional y racional de aquel que reclama una verdad, una justicia y una reparación. Indiscutiblemente, el perdón se dará cuando la condición humana reconozca al otro en su dimensión emocional y racional. En el escenario histórico de Colombia, las voces de los verdugos escribieron las páginas, la historia, pero recordando a Walter Benjamin, donde afirma que hay una historia de los vencidos. Hoy se hace necesaria reescribir la historia de los vencidos y de los derrotados, resignificando el dolor y las emociones de aquellos que fueron excluidos de la historia. Las vivencias de la historia invitan a tener en cuenta los sentimientos y exclusiones de las víctimas para una reivindicación de la verdad de los conflictos. En conclusión, podemos afirmar que el perdón y la reconciliación pueden afirmarse más bajo un ser que sea sentipensante, es decir, que sienta y piense en la necesidad ineludible de perdonar al victimario y reconciliarse con él, que en un ser que solo sea racional y que niegue la emotividad del ser humano. Nuestro ethos costeño es una combinación de sentimientos y racionalidades que generan un ser sentipensante que puede llegar a perdonar y reconciliarse con el otro. Muchas gracias.